Hermanos en la fe, Dios les bendiga. Continuamos compartiendo nuestra serie La Supremacía de Jesucristo. Específicamente hoy veremos diferentes resultados de la fe cristiana en diversas situaciones de la vida. Desde que nos levantamos cada mañana estamos tomando decisiones. Algunas de ellas son poco relevantes. Si nos afeitamos, lavamos la ropa, limpiamos la casa, de qué forma nos peinamos. Otras tienen un gran impacto, una trascendencia mayor. Pueden ser tomadas de forma correcta o incorrecta, dando como resultado un sinnúmero de consecuencias que afectan tanto nuestras vidas como las de los demás. La realidad es que siempre estamos tomando decisiones, unas tras otras. De manera general, hay dos formas de tomar decisiones. Por vista, por lo que veo ahora siguiendo mis emociones, y por fe, por lo que Dios dice en su palabra, aunque no lo entienda. El capítulo 11 de Hebreos nos muestra a muchos hombres de fe que con la mirada puesta en Jesús confiaron en sus promesas y tomaron decisiones no basadas en sus emociones o por lo que veían delante de ellos, sino conforme a la fe, esperando y saludando desde lejos lo prometido por Dios. Antes de ver nuestro pasaje, nos conviene recordar que el autor a través de su carta ha venido presentando a Jesús como superior a todos estos héroes de fe que mencionaremos a continuación. Dios había hablado de muchas formas a través de estos hombres, pero ahora finalmente les hablaba a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Agrega él que es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Su objetivo era que ellos fijaran la mirada en Jesucristo y escucharan atentamente su voz. Él es el autor de eterna salvación, sumo sacerdote que limpia la conciencia y asegura el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios desde los tiempos antiguos. A propósito del mensaje de hoy, quiero que recordemos algunas de estas promesas que ya hemos visto en nuestra serie. Por ejemplo, un nuevo pacto en Cristo, a través del cual podemos acercarnos confiadamente a Dios. La promesa de un reposo eterno. También la promesa de una patria mejor, donde mora la justicia divina. Y la promesa de una herencia eterna, pues seremos recompensados y premiados por nuestras obras de fe. En el caso de los hebreos, sabemos que la tentación era quitar la vista de Jesús y volver a los antiguos sacrificios para no ser perseguidos y afligidos por causa del Evangelio. De igual manera, ellos debieron renunciar a lo que tenían enfrente para poner sus intereses en las cosas celestiales a pesar de que no las podían ver. Les pido que hagan una pausa para leer Hebreos capítulo 11 del verso 17 hasta el verso 40. El autor en el verso 17 vuelve a retomar el ejemplo de Abraham. Él ya lo mencionó en el versículo 8 cuando dice que por la fe, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar desconocido. Ahora señala cómo éste le creyó a Dios al disponer en sacrificio al hijo de la promesa, considerando que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. A partir del verso 20, se señala a Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos estos eran personajes importantes para los hebreos. El hecho de que el autor los mencionara y pusiera ejemplo de cada uno de ellos, de seguro llevó a los creyentes a considerar sus acciones en consecuencia con su fe. Los ejemplos tratados aquí parten de diferentes situaciones. Por ejemplo, Abraham tenía que ver morir a su hijo, o mucho peor, debería él mismo
ofrecerlo en sacrificio. No así el caso de Isaac y Jacob, quienes pronunciaron bendiciones a las siguientes generaciones. Además vemos a Rahab, quien recibió a los enviados de Dios en paz, aún perteneciendo ella a una nación enemiga. Otra situación diferente la encontramos en los versos del 24 al verso 26. Leamos estos. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahora bien, ¿cuál es la similitud en ellos, a pesar de que respondían a situaciones muy diferentes? Lo que tenían en común se llama fe. Notemos que diferentes situaciones tratadas con fe originaron diferentes resultados. Cuando analizas estos resultados, verás que hay algunos de ellos que son muy anhelados por los creyentes de hoy, pero otros no tan deseados. Si leemos los versos 28 hasta el verso 35a, notaremos que aquellos héroes de fe obtuvieron resultados muy agradables. De manera general, algunos de los que creyeron en Dios cruzaron el mar como si caminaran sobre tierra seca. Cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó, los muros se cayeron, conquistaron reinos, actuaron con justicia, recibieron promesas, cerraron la boca de leones, apagaron fuegos, escaparon de que los mataran a filo de espada, recibieron fuerzas cuando estaban débiles y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron todos los ejércitos enemigos. Algunas mujeres que confiaron en Dios, sus familiares ya muertos, volvieron a la vida. Hasta aquí podemos decir que muchos quisieran tener estas experiencias. Erróneamente, hay creyentes que intentan demostrar que tienen fe buscando estas cosas extraordinarias. Pero en los versos 35, la parte B, y hasta el verso 39, la realidad se torna diferente. Aquí vemos que estos anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Otros no aceptaron su liberación con tal de negar la fe, pues anhelaron una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, duramente tentados, destruidos, afligidos, maltratados, torturados, aserrados y hasta muertos a espada. Estos también vivieron vidas extraordinarias y duras experiencias que solo soportan aquellos que verdaderamente tienen una fe firme y genuina. Es sorprendente lo que un hombre débil y pecador puede hacer cuando tiene su fe puesta en Jesús. El pasaje agrega: todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Y un señalamiento muy interesante en el verso 38 dice: de los cuales el mundo no era digno. Escuche lo que dice al respecto Juan Calvino. Si el verdadero amor de una resurrección futura mora en nuestros corazones, fácilmente nos conducirá al menosprecio de la muerte. Y sin duda, debemos vivir únicamente como si viviéramos para Dios. Tan pronto como se nos impida vivir para Dios, debemos voluntariamente y sin vacilación alguna afrontar la muerte. Si estos héroes hubieran negado a Dios, quizás habrían conservado la vida por un tiempo más en la tierra, pero a un precio sumamente vergonzoso, pues habrían menospreciado el sacrificio de Cristo y repudiado también su llamamiento. Luego de ver cómo estos hermanos nuestros mostraron fe en Cristo en las diferentes situaciones de la vida,
podemos resumir que el punto central es creer y confiar en Él, esperando el futuro cumplimiento de todas las promesas del Dios soberano, sea cual sea la situación. Confiar en Él nos llevará a ser obedientes a su palabra y a no tomar decisiones basadas en emociones. Creer en Jesús no te garantiza que taparás boca de leones o pasarás por el fuego sin quemarte, o que todos los muros que se levanten en tu vida serán derrumbados. Tampoco tendrás garantizado un mar abierto para cruzar en seco, pues creer en Jesús puede llevarte a atravesar por ese lugar que siempre has evitado. Y no quiere decir que estés en desobediencia o pecado. De lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es que Dios dará cumplimiento a todas sus promesas y que mientras estemos de paso por este mundo, Cristo no nos dejará solos nunca. Él está a nuestro favor y aprueba y respalda cada decisión tomada con fe. El que vive por fe enfrenta las pruebas con la confianza puesta en Cristo y obedece cuando se le manda a sacrificar algo que Él mismo le ha dado. Por la fe, los padres le enseñan a sus hijos los caminos del Señor, aun cuando las autoridades se levanten en oposición. Por la fe en Cristo, los hijos de Dios se niegan a tener un lugar placentero en este mundo y prefieren ser maltratados junto al pueblo de Dios antes que negar su ciudadanía, considerando las riquezas del oprobio de Cristo como mayores que los tesoros de este mundo. Por la fe, además, somos libres del pecado y vivimos firmes en la libertad del Espíritu. Por la fe, nos tildarán de locos, pero verán cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Por la fe, recibimos y acogemos en paz a los enviados de Dios. Quiero preguntarte, ¿cómo muestras la fe en las diferentes situaciones de la vida? ¿Cómo se ve tu fe puesta en práctica? La confianza en la obra redentora de Cristo implica acción. Por ella alcanzamos buen testimonio. Podemos ver la gloria de Dios, su poder actuando, y por ella también obtenemos las promesas. Por causa de nuestra fe en Cristo, podemos ser maltratados, rechazados, torturados y hasta matados. Pero por esa misma fe en Él encontramos fortaleza en medio de la prueba y la debilidad. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo y demos a Él toda la gloria por ese don de gracia mediante el cual nos ha bendecido.